Hay cosas que en Estados Unidos son totalmente normales, pero yo viniendo de Cuba son privilegios. Y es que no estoy hablando de lujo, sino estoy hablando de cosas cotidianas, de cosas del día a día, que a lo mejor no te das cuenta. Si has llegado por aquí, mi nombre es Dairi, soy cubana y vivo en los Estados Unidos y te voy contando en mis videos las diferencias culturales que he vivido, todos estos choques y cómo ha sido mi experiencia. Cuando llegas aquí, por lo menos yo lo viví de esa forma, te enfocas más como en las cosas importantes, te enfocas en conseguir trabajo, en una casa, en los papeles, en adaptarte al cambio tan grande que ha dado tu vida. Y dejas de notar esas pequeñas cosas que en Cuba no tenías, en mi caso que soy cubana, y que aquí son cosas comunes. Y cuando hablamos de esas cosas, tú dirás, pero ¿qué tan grande puede ser la diferencia? Y es que sí se nota mucho. Cuando yo te cuento estas cosas, tú a lo mejor dices, wow, en mi país tenemos estas cosas, pero no lo vemos de esa forma. Y si hablamos de esto, creo que lo primero que debería mencionar es la electricidad. Y cuando te hablo de la electricidad, es algo que aquí, yo viviendo en Estados Unidos, no pienso en eso. Pero viniendo de Cuba, donde hay cortes eléctricos de 12 horas, de 24, 3 horas con corriente y 3 horas sin corriente, tener electricidad es un privilegio. Es algo que, wow, poder ponerle el aire acondicionado en Cuba, no todo el mundo tiene aire acondicionado, normalmente nos usamos un ventilador y las personas que tienen aire acondicionado no lo pueden usar porque no hay electricidad, ¿de qué forma lo vas a usar? Entonces es bastante complicado. También me pareció muy curioso cuando llegó y es como tener agua fría y agua caliente. Y es que no sé cómo sería la vida en otros países, pero en Cuba normalmente nos bañamos con un cubo y un jarrito. Si hace mucho frío, que en Cuba normalmente no hace mucho frío, pero si te bañas muy tarde o algo así, calientas agua en un caldero, lo pones en el fogón y te bañas con esa agua. Es lo normal, entonces al principio sí me parecía, o sea, fue algo muy bueno, no es lo mismo calentar agua en un cubo que bañarte así, es como que te ahorras ese paso. Pero sí fue bastante diferente para mí, porque estaba acostumbrada a hacerlo de esa forma. Fue bastante satisfactorio cambiarlo, pero sí te chocan. Y son cosas que después tú vas haciendo todos los días y que no lo ves como un privilegio, pero cuando piensas atrás te das cuenta de que, wow. Algo que yo creo que tampoco las personas notan como un privilegio, pero viniendo de Cuba es poder elegir. Y cuando hablamos de elegir, hablo de que aquí hay diversidad en todo. Hablo de que puedes elegir una compañía telefónica u otra, puedes elegir entre varios mercados, puedes elegir variedad de comida para comprar, para comer básicamente. Si necesitas un producto para el cabello, para tu piel, tienes variedad de productos. En Cuba cuando necesitas algo buscas, te cansas de buscar, hasta que encuentras un lugar y solo hay uno normalmente, y si lo puedes conseguir. Entonces, por ejemplo, en esto de la empresa telefónica, en Cuba tenemos una empresa telefónica, Etexa, y te vaya bien o te vaya mal, pues te tienes que quedar con eso porque no hay más. Y cuando hablamos de esto, me gustaría hablarles sobre que en Cuba no tenemos internet ilimitado. A no ser algo que se llama como recargas, que son como que de Estados Unidos ponen recargas a Cuba y a veces la empresa da como opciones de internet limitado, pero sí a precios muy caros y que las personas que no tienen como alguien en Estados Unidos que le ponga esas recargas no las pueden comprar porque esas recargas son en dólares. Entonces, cuando una persona en Cuba gana $10 y una recarga cuesta 40, bueno, muchas opciones no hay. Y algo que seguro es muy común para ti, pero que en Cuba se hace complicado y es un privilegio, es comprar en Shein. Aquí tú dices, pues necesito algo, voy a comprar en Shein, Shein es barato y buscas y lo encuentras y no sé, en 15 días, en un mes te llega el paquete. Primero en Cuba, Shein no llega. Las personas compran las cosas desde aquí y las hacen llegar hasta Cuba, pero no hay. Y ves que en Cuba algo que a lo mejor en Shein te cuesta $10, en Cuba te lo venden en 30. O sea, partimos de que un salario mínimo son $10. Entonces, son cosas cotidianas que en Cuba son privilegios. Otra cosa que a lo mejor tú no piensas, porque a lo mejor en tu país es normal, aquí es normal, es la necesidad de tener un carro. Aquí todo el mundo tiene un auto porque es necesario para ir al trabajo, para hacer mercado, para absolutamente todo. En Cuba tener un carro es un privilegio. En Cuba, primero que los carros son muy viejos, son almendrones, no sé, como mucho de este tema, pero son carros muy viejos que lo arreglan con piezas con piezas que consiguen de otros carros. Y en este tema es muy difícil que alguien en Cuba tenga un carro.
En Cuba lo más que tienen es una bicicleta o una motorina. Y algo como que parece muy simple, pero que en Cuba es un privilegio, es papel higiénico, gente. Y es que en Cuba el papel higiénico no es como aquí que tú vas y compras un montón y lo usas y tal. No, no, no. En Cuba se ahorra si es que tienes y es algo muy, muy complicado de tener siempre. Va a sonar a tontería, pero no sabes lo complicado que es todo en esos aspectos. Entonces, sí, si tienes un mal día hoy, mira que todo lo que tienes está muy bien comparado con lo que tienen otras personas. Y si llegaste hasta aquí y te gusta este tipo de contenido, voy a estar dejando más videitos. Dame un like, suscríbete. Bye.